Como ya hemos venido estudiando ordenadamente el libro de Primera de Juan, ahora estamos en Segunda de Juan, podemos resaltar, haciendo un resumen rapidito, que lo que más recalcó Juan en Primera de Juan fue el amor los unos hacia los otros. En varias oportunidades llamaba e insistía en que debía haber y debía existir el amor, la cohesión los unos por los otros. Pero ahora en Segunda de Juan vemos que él cambia el tono de la palabra y empieza a hablar de que debemos andar en la verdad. Y él, cuando usted lee Segunda de Juan, los primeros pasajes dice que él se alegra por los que todavía permanecen en la verdad. ¿Y por qué él habla de la verdad ahora en este pasaje? Porque él piensa a poner una luz de alerta sobre los falsos profetas y los falsos engañadores que estaban creciendo y porulando en el tiempo de Juan. Hermanos, una de las estrategias que usa el enemigo, una de las artimañas que usa el enemigo en nuestras almas, es el falso evangelio. Es un evangelio que no tiene nada que ver y que no se apega con la Escritura. Y si usted lee la palabra del Señor en los primeros evangelios, fue tan irrespetuoso que incluso quiso atentar al propio Señor Jesucristo. Y cuando lo hizo, si usted lee, citaba la Escritura. Vale decir que la estrategia que él tiene, que tiene y que va a seguir teniendo lamentablemente, es tergiversar la palabra del Señor. Es por eso que Juan advierte y dice, apegados a la verdad, apegados a la palabra del Señor, porque es la única herramienta que tenemos los hijos de Dios, es la única herramienta que tenemos los que caminamos en este evangelio para poder discernir y conocer si lo que se me está enseñando está de acuerdo a la palabra o no está de acuerdo a la palabra del Señor. Dice, en el momento en el que Juan estaba hablando, dice que había muchos engañadores que no andaban en la verdad, que andaban en mentira y que eran faltos del verdadero amor. Obviamente un falso maestro se va a vestir de amor, le va a hablar suavemente a usted, pero ese amor es un falso amor porque lo que él está haciendo, lamentablemente, con una falsa doctrina, es llevarlo hacia la perdición. Por lo tanto, ese amor es un falso amor. El amor bíblico no implica aceptación ingenua y crédula y sin criterio de cualquiera que afirme representar a Cristo. El balance perfecto lo encontramos solamente en Cristo. En Él se cumple el balance perfecto de amor y verdad. Solamente en Él está. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos conducirnos en amor, andar en amor, pero ese amor no significa que yo debo creer todo lo que se me está enseñando o todo lo que se me está diciendo. Tengo que recurrir y tengo que afirmarme en la verdad que es la palabra del Señor. Dice, el título que hoy día vimos dice, ser leales a la verdad. Para ser fiel y leal a la verdad, primero debo conocer la verdad. Debo conocer de quién estoy hablando. Debo conocer a quién estoy defendiendo. Y la única forma de conocer la verdad es la palabra del Señor, que es Cristo mismo. Segundo, para ser fiel a la verdad debo estar expuesto a la verdad. Día a día debo exponerme a la verdad, día a día la palabra del Señor es la verdad y debo estar constantemente expuesto a ella. Y tercero, debo vivir en la verdad. Por lo tanto, debo andar en la verdad, debo conocer la verdad y debo estar expuesto a la verdad. De esa forma, hermanos, estoy adquiriendo defensa para poder defenderme con estos falsos maestros que van a querer atentar con la doctrina que se nos está enseñando. Dice, por eso, dice Juan, después de haber instituido la importancia del amor, Juan inmediatamente le puso límite, como diciendo, debemos conducirnos en amor, pero momento, también debemos tener criterio para ver a quién le estamos entregando el amor, a quién le estamos abriendo la puerta de nuestro hogar y en este caso la puerta de nuestro corazón. ¿Qué doctrina estamos dejando entrar hacia nuestra vida? En nombre del amor, los creyentes no pueden aceptar a cualquiera de los muchos engañadores que han salido por el mundo. Lamentablemente, al igual que en los tiempos de Juan, muchos sucumbieron donde estos falsos maestros. Y lamentablemente es lo que estamos viviendo en este mundo hoy. Están diseminándose continuamente falsos maestros,
falsos engañadores que con un falso amor, que con una falsa sonrisa, lamentablemente están llevando a los seguidores a la perdición. Pero bendito es el Señor, que hay un remanente que está conociendo la verdad, que está amando la verdad y está diciendo que la única forma de llegar al Padre es a través de Jesucristo y que no hay otra forma. Y ese remanente lo constituye usted y lo constituyo yo por misericordia de Dios. Dice, el llamado de las cartas de Primera de Juan, primero, como lo dijimos, fue hacer amor y ahora es andar en la verdad. Los seguidores de la verdad, que somos usted y somos nosotros, los seguidores de la verdad de Cristo, no pueden amar a los anticristos. Aquellos que están comprometidos con la verdad bíblica no pueden tener comunión con los que la pervierten. Mire lo que dice al respecto 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15. Respecto a esto, 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Usted que conoce la verdad, usted que conocemos la verdad, lo primero que debemos hacer es conocer quién es la verdad, los atributos de la verdad. Cristo es la verdad y sabemos que uno de los atributos que Él tiene es que es justo, que Él se mueve en justicia, que Él ama la justicia. Por lo tanto, usted y yo que amamos la verdad y que nos conducimos por la verdad, debemos andar en justicia. Por lo tanto, si yo ando en justicia y el incrédulo no tiene la justicia en su vida, no puede haber comunión, no puedo enyugarme con él. Segundo, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Efesios dice que el que está sin Cristo anda en tiniebla y es tiniebla. Por lo tanto, no hay una luz que lo ilumine. Pero nosotros, los que por misericordia transitamos a la luz de la palabra, sabemos que lámpara es a los pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Sabemos que ella nos ilumina y sabemos que la palabra del Señor nos va guiando a dónde debemos conducirnos. Por lo tanto, el día y la noche no tiene comunión, no hay comunión en ellos. Por lo tanto, los cristianos, los que por misericordia de Dios transitamos en la luz que es la palabra del Señor, no podemos tener comunión con aquel que todavía está en tinieblas. Tercero, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No puede abrir usted agua y salir agua caliente y agua tibia. O tibia o caliente. No podemos tener comunión, hermanos, con aquel que no conoce al Señor. Pero sí tenemos que llamarlo a la salvación. Engañadores se traduce de la forma plural de planos, que textualmente significa un vagabundo. En este caso, se refiere a individuos que se desvían de la verdad de la Biblia, que la corrompen, que alejan a otros de ella. Judas los describe como estrellas errantes que se dirigen a la oscuridad de las tinieblas, del juicio eterno. Qué triste, hermanos, es entender a aquella persona que todavía no acepta al Señor y que todavía sigue tras esas religiones, falsas religiones. Son errantes y el destino que tienen ellos, lamentablemente, lo dice la palabra del Señor, es la perdición. Es triste ver cómo hay personas que no hay un descanso en su alma, que buscan, siguen buscando y no se cansan de buscar porque todavía no han conocido y todavía no se han enfrentado con la verdad. Pero qué maravilloso para nosotros es saber que nosotros tenemos un destino claro. Mi vida parte en Cristo y termina en Cristo. Yo sé dónde voy y sé cuál es mi destino. Pero es triste ver a aquellos errantes, hermanos, que su condición y su final va a ser la perdición. Dios tenga misericordia. Mateo, capítulo 7, versículo 15, a estos falsos engañadores, estos falsos maestros, los describe de la siguiente forma. Guardado, los describe como lobos vestidos de ovejas. Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Se vuelven especialmente peligrosos cuando se infiltran en la iglesia. Cuidado, hermanos, no estamos exentos como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, a que se nos vengan a introducir lobos rapaces. La única forma en que yo reconozco un lobo rapaz es conociendo la palabra del Señor. No hay otra forma, no hay otro ¿cómo decirlo?
No hay otra forma. La única forma es fórmula. Amén. No hay otra fórmula. Solamente la palabra del Señor. Yo sé a quién sirvo, yo sé quién es mi Dios. Solamente conociéndolo a Él es la única forma en que yo puedo tener conciencia de quién es un lobo rapaz. El Sermón del Monte, Jesús predijo que en los últimos tiempos, dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Una vez escuché algo de una pastora y me gustó, dice que ella decía, el diablo tiene poder, pero mi Dios tiene todo el poder, en Él recae todo el poder. Es por eso, hermanos, que a quien servimos tiene todo el poder y tiene toda la autoridad. Así que siéntase seguro bajo la cobertura de la palabra del Señor. Pablo los llamó lobos rapaces. Dice, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, y aquí miren lo que dice, y doctrinas de demonios. Pablo es tajante, Pablo marca una diferencia tajante. Todo aquel que escucha un falso evangelio está escuchando doctrina de demonios. Lo dice Pablo tajantemente. Dios tenga misericordia. Juan, en su primera carta, nos insta a que debemos probar los espíritus si son de Dios. Y el probar los espíritus, hermano, tiene relación con probar qué doctrina o cuál es la palabra que se me está entregando. Juan, capítulo 6, versículo 63, dice al respecto. El espíritu es el que da vida, la palabra es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y vida. Vale decir entonces que cuando Juan nos llama a probar los espíritus, nos está llamando a probar la doctrina, a probar la enseñanza que se nos está entregando. Y si yo no estoy afirmado en la palabra del Señor, si mis pies no están afirmados en Cristo, voy a ser presa fácil y voy a sucumbir. Pero Dios tenga misericordia que día a día nos vayamos sustentando y nos vayamos afirmando en el conocimiento de la palabra del Señor. A donde quiera, hermanos, a donde quiera que vaya el verdadero evangelio, lamentablemente, los emisarios de Satanás se asegurarán de seguirlo. Predican un falso evangelio satánico y con ello pervierten el mensaje y contaminan la iglesia. Donde hay un verdadero evangelio, lamentablemente, se nos va a poner un antagonismo, un falso evangelio, una falsa doctrina. Es por eso, hermano, que nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo tenemos que tener cuidado. Debemos estar alerta, orar los unos por los otros y, le insisto, afirmarse en la verdad, que era el llamado que Juan le hacía en aquel tiempo y que nos está haciendo ahora, que nos está advirtiendo ahora, que nos debemos afirmar y sostener de la verdad que es la palabra del Señor. Dice, también una forma de un falso evangelio, y hay muchas formas donde se socava el evangelio. Una de ellas, para que usted reconozca un falso evangelio, dice que es negar que la salvación es por gracia, que niegan que la salvación es por gracia y niegan que la salvación es por fe. Hay muchos que sostienen que la salvación es por mérito. Nuestros primos, llamémosle primos, dicen que la salvación es por mérito. Y dicen que pueden pagar y sacar a una persona del purgatorio haciendo gestos de dádiva. Y eso sabemos a la luz de la palabra que es una herejía ante la presencia del Señor. Otra forma de conocer de que estamos dentro de un falso evangelio es rechazar la deidad de Cristo. Recién se nos enseñó claramente que hay una Trinidad, ¿no es cierto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero hay muchos que relegan a Cristo y le quitan la autoridad y lo pasan a un tercer plano. Eso también viene a ser parte de una herejía. Y la herejía en la cual se estaba contrarrestando y con la cual estaba luchando Juan en ese momento era que muchos negaban que Cristo había venido en forma corpórea, en forma humana a la tierra. En esa herejía estaba peleando, estaba batallando Juan en ese tiempo. Muchos negaban
la que Cristo había venido como hombre, siendo que el mismo Juan había sido presencialmente, había estado con Cristo, lo había tocado y había estado con él. Entonces era la herejía más potente con la que Juan se estaba enfrentando en aquel tiempo. Pero dice que Juan contrarrestó los diversos ataques de los falsos maestros sobre la persona de Jesucristo, resaltando la verdad acerca de él. La forma en que nos vamos a defender es conociendo a quien tengo que defender, conociendo quién es Cristo, cuáles son sus atributos y reconociendo que Él es mi Señor y Salvador. Por lo tanto, que yo me postro ante sus plantas, que Él no viene a servirme a mí, sino que yo vengo a servirle a Él. Los falsos evangelios han puesto al hombre sobre Dios, al hombre sobre Cristo. Pero hoy entendemos que al reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador, estoy diciendo que yo me someto a Él, que Él es todo para mí y que yo lo único que quiero es servirle, adorarle y conocerle a través de su palabra. Por lo tanto, Juan contrarrestó estos ataques demostrando quién era Cristo. Mire, identificó a Jesucristo como Dios el Hijo. Eso usted lo puede encontrar en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, para que lo anote. Segundo, presentó a Cristo como el abogado de los creyentes ante el Padre, cuya muerte propició la ira de Dios contra los pecados de ellos. Usted lo puede encontrar en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Defendió a Cristo señalando que Jesús ha destruido las obras de Satanás. Usted lo puede encontrar en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Defendió a la persona de Cristo afirmando que el Padre lo envió al mundo como un Salvador. Usted lo encuentra en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 14. Defendió a la persona de Cristo, escribió que solo quienes creen en la revelación divina respecto a Jesucristo tienen vida eterna. Usted lo puede encontrar en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 9 al 13. La pregunta es, ¿de qué forma usted y yo vamos a defender a Cristo ante aquellos adversarios que atentan contra la palabra del Señor, a estos falsos maestros? ¿Cómo lo va a defender usted? ¿De qué forma lo va a defender yo? Que Dios nos vaya capacitando, que Dios vaya revelando su palabra para poder defender al Señor. Si Jesús no fuera el Dios hombre, totalmente humano y totalmente divino, no pudo haber muerto como sustituto por los hombres. Ahora, ¿cuál es la actitud frente a esta situación, frente a esta porulación de falsos cristianos, de falsos maestros, de falsos engañadores? ¿Cuál es la actitud que debe tomar la iglesia? ¿Cuál es la actitud que debemos tomar nosotros como cuerpo de Cristo? Primero, debe ser una actitud vigilante. Debemos estar vigilantes, debemos estar atentos, cuidando que no entren engañadores a pervertir el cuerpo de Cristo. Vigilantes, atentos, conociendo la palabra del Señor. Segundo, la actitud que debe tener la iglesia es entendida, tener conocimiento de la palabra del Señor, saber a quién amo, saber a quién sirvo, saber qué es lo que me está diciendo la palabra del Señor, si realmente tiene relación o no tiene relación con lo que se me está enseñando. Incluso la iglesia debe tener una actitud desconfiada. ¿Será lo que me está diciendo? ¿Se acuerda la Biblia, el relato de los hermanos de Berea? Que ellos iban a la pelea, cuando venían los enseñadores, ellos iban a la palabra del Señor primero, y de ahí decían si verdaderamente lo que estaba enseñando estaba de acuerdo a la palabra del Señor o no. Transformémonos, hermanos de Berea. Busquemos la palabra del Señor. Veamos si lo que se me está enseñando está de acuerdo a la palabra del Señor o no. Esa es la forma en la cual la iglesia debe estar. Debe estar vigilante, atenta, debe estar con conocimiento, preocuparse de conocer cada día más al Señor, preocuparse de conocer cada día más la Escritura y desconfiada. Tener cuidado qué es lo que se me está diciendo y qué es lo que se me está enseñando. Por último, la iglesia de hoy tiene un legado que se lo han transmitido. Una herencia que debe permanecer a cualquier precio. Los hombres de Dios a lo largo de la historia han predicado, enseñado y defendido el verdadero evangelio. Y a menudo con gran costo de tiempo, de esfuerzo, de persecución e incluso más allá, con la muerte. Los creyentes, los hijos de Dios, los que conformamos el cuerpo de Cristo, debemos tener discernimiento y rechazar de modo tajante
el engaño de los falsos maestros, sin importar que estos apelen a gritos o al amor o a la tolerancia. Lo exige la lealtad al verdadero evangelio, escrito y encarnado, y las consecuencias de no hacerlo son suficiente razón para los fieles. Recién hablábamos con unos hermanos, que algo que de repente pocas veces lo comentamos, que nosotros, por misericordia de Dios, fuimos liberados de la ira del Señor. Fuimos liberados de la ira del Señor. De eso somos salvos nosotros. Y si yo entendiera lo que significa la ira del Señor, si usted realmente entendiera lo que significa la ira del Señor, lloraría y se preocuparía por aquel que no conoce al Señor y por aquel que está en un falso evangelio. Por eso es un deber suyo y es un deber mío transparentar y defender la verdad, porque sabemos de qué el Señor nos libró. Sabemos que todo el pecado que yo tenía que pagar, que usted tenía que pagar, un justo lo cargó. Jesucristo llevó el pecado que usted tenía que pagar. Por lo tanto, la ira de Dios que debía caer sobre nosotros, ahora la llevó Jesucristo. Por lo tanto, es un deber nosotros defender la verdad. Por último, preguntas. ¿Está dispuesto usted a pagar el precio por defender la verdad? ¿Está dispuesto a que su familia lo ignore? ¿Está dispuesto a que su familia, sus amigos no lo quieran ver? ¿Está dispuesto a quedar solo muchas veces por defender la verdad? ¿Está dispuesto a pagar ese precio? ¿Es leal usted a la verdad? ¿Está constantemente preocupado de la verdad? ¿Está constantemente leyendo la palabra del Señor? Y por último, ¿es capaz usted ahora de discernir a un falso maestro? ¿Es capaz usted ahora de saber si lo que le están diciendo está apegado a la palabra del Señor? Satanás es astuto, hermano. Muchas veces, si usted a un niño le pone un lindo envoltorio, lindo, con muchos colores, bien bonito, pero adentro usted le pone una piedra, por poner un ejemplo, ese niño va a tomar el envoltorio, lo va a abrir, y si no sabe, se va a poner la piedra, hasta se la va a comer, porque no sabe, el envoltorio lo engañó. Lo mismo nos pasa a nosotros si no tenemos conocimiento de la palabra del Señor, si no sabemos a quién servimos, estamos recibiendo todas las enseñanzas y las damos por verdad. Pero bendito es el Señor que la palabra del Señor se nos está haciendo revelada. Grande es el amor de Dios desplegado día a día para con nosotros, que nos enseña, que nos está capacitando, que nos está diciendo, busquen la verdad, muévanse en la verdad, amen la verdad y defiendan la verdad. Ese es el llamado que tenemos nosotros como cuerpo de Cristo. Amar y defender la verdad en estos tiempos en que los falsos engañadores y los falsos maestros andan pululando por todo el mundo y lamentablemente donde quieren atentar es a la iglesia de Cristo. Que el Señor de paz le guarde y le bendiga y oremos al Señor.